Hola amigos, en este espacio, vamos a aprender y a recordar sobre el maravilloso mundo de la filatelia. Conoceremos su historia, sus temáticas y cómo convertirnos en un apasionado coleccionista de sellos postales. Antes del siglo XV, la mayoría de las cartas eran comunicaciones reales o gubernamentales llevadas por mensajeros estatales. La oficina de correos que conocemos hoy tuvo sus inicios en esta época. La capacidad de escribir cartas se limitaba a aquellos que tenían educación y sabían leer y escribir, por lo que la mayoría de las primeras cartas que sobreviven en la actualidad provienen de los archivos de los comerciantes, el clero, las profesiones legales y la aristocracia. Un muy buen servicio postal existía en toda Europa y los cargos por las cartas se basaban en el peso y la distancia recorrida. Según los estándares actuales, las tarifas postales eran muy altas y era el destinatario quien pagaba. Los primeros matasellos se introdujeron durante este periodo y se desarrollaron rápidamente en el siglo XVIII. Estos sellos de mano mostraban dónde se originaban las cartas y por lo tanto, permitían que la oficina de correos calculara los cargos. Este sistema permaneció en Gran Bretaña hasta las reformas postales de 1839 y 1840. Estas reformas fueron dirigidas por el Parlamento por Rowland Hill e introdujeron dos cambios fundamentales. 1. Se cobró un cargo uniforme de 1 centavo por cualquier distancia en Gran Bretaña por una carta que pesaba hasta media onza. 2. Las cartas podrán ser prepagadas por el remitente mediante un sello de correos adhesivo, que podrá comprarse en la oficina de correos y pegarse en una carta. Todas las demás oficinas de correos del mundo adoptaron estas ideas y floreció el sistema postal internacional. El costo de enviar una carta en Gran Bretaña no se elevó por encima de un penique. Hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos 300 años, ha sobrevivido una gran cantidad de cartas, documentos, postales y otros artículos relacionados con la escritura y el transporte de cartas, para quienes gustan de coleccionarlos. Las colecciones de sellos se crearon 20 años después de la introducción del centavo negro, en 1840, y en la década de 1930 se habían estudiado y catalogado la mayoría de las áreas de la filatelia. A mediados del siglo XX, los coleccionistas comenzaron a buscar otros aspectos para estudiar además de los sellos postales adhesivos. Dirigieron su atención a las marcas postales y comenzaron a recopilar e investigar los sellos de mano y las marcas postales manuscritas que habían aparecido en las cartas antes de la introducción de los sellos postales en 1840. El término historia postal se utilizó para describir este nuevo concepto de coleccionismo, que se refiere principalmente al estudio de las tarifas postales y las rutas del correo. Existe una gran cantidad de material desde el siglo XVIII hasta nuestros días, y ahora el término historia postal engloba cartas de todas las épocas. Ahora, ¿cómo empezar a coleccionar? Debido a que hay tanto material, es imposible recopilar todo. Por lo tanto, es sensato dar un pensamiento inicial sobre dónde debe comenzar. No comience con un tema demasiado pequeño. Puede ser interesante recopilar cartas del pueblo en el que nació, pero si era pequeño y solo tenía algunos matasellos, te resultará muy frustrante y difícil encontrar material para agregar a su colección. Del mismo modo, si decide recopilar todo un continente, se sentirá abrumado y se dará por vencido. ¿Qué puedo recopilar? La colección que se forma con mayor frecuencia es la que se basa en el pueblo o ciudad donde vive o de donde es originaria su familia. La mayoría de las ciudades más grandes tenían una oficina de correos en el siglo XVIII, especialmente en Europa. Estos crecieron durante la Revolución Industrial, lo que resultó en la apertura de suboficinas. Puede expandir su colección para cubrir un área, como varios pueblos, y observar las rutas que se usaron para transportar cartas entre dichos pueblos. Tales colecciones pueden incorporar material hasta el día de hoy. La mayoría de la gente tira los sobres que entrega el cartero. Estos pueden mostrar cancelaciones de eslogans y publicidad, marcas de prepago, medidas o códigos de clasificación de fósforo utilizados por la maquinaria de la oficina de correos moderna. Estos son coleccionables. Le puede interesar el transporte.
El correo en todo el mundo ha sido transportado, primero por caballos y carruajes, y luego por barco, ferrocarril y aire. Todos estos pueden convertirse en temas fascinantes para coleccionar y pueden ser tan amplios o detallados como desee hacerlos. Por ejemplo, el correo transportado por ferrocarril podría ser para todo el país o en un ferrocarril específico, por ejemplo, del Gran Oeste norteamericano. Desde el siglo XVII hasta nuestros días, todas las campañas militares produjeron grandes cantidades de correo de soldados y marineros. Cuando estaban fuera de casa, eran prolíficos escritores de cartas para sus familiares y seres queridos. Muchas de estas cartas han sobrevivido y se pueden formar colecciones fascinantes en torno a una campaña, ocupación o incluso tan grandes como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, las colecciones pueden comprender varios aspectos del servicio postal, como el correo certificado, la entrega urgente, los gastos de envío o los servicios de paquetería. Las oficinas de correos de casi todos los países del mundo brindan dichos servicios. Asimismo, muchos coleccionistas de sellos limitan o centran su amor al coleccionismo en determinados temas, como épocas particulares, países específicos o temas únicos, también llamados sellos tópicos, como pájaros, flores o aviones. Muchos coleccionistas de estampillas eligen organizar su colección de sellos en base a temas de sellos, matasellos o portadas. Las colecciones temáticas son muy populares en todo el mundo e incluyen animales, gatos, perros, pájaros, mariposas, insectos, flores, deportes, arte, mapas, exploración, Juegos Olímpicos, barcos, espacio, Disney, sellos en sellos, ajedrez, gente famosa, Año Nuevo, Navidad y muchos más. Al formar una colección de sellos tópicos, la selección de un tema es un aspecto vital. Debería ser algo que le fascine y alimente su pasión por la filatelia temática. La mejor manera es comenzar con un tema más grande y luego dividirlo en subtemas más pequeños. De esta forma, puede evaluar cuán inmenso o limitado será su tema. ¿Dónde puedo encontrar material? La diversión de coleccionar cualquier cosa está en buscar y encontrar. Hay comerciantes especialistas en historia postal. El Internet es una fuente reconocida, ya que muchos comerciantes enumeran sus existencias en sus sitios web, y tienen secciones donde se pueden comprar sellos e historial postal. Las revistas de sellos incluyen una lista de comerciantes, algunos de los cuales son solo de pedido por correo, y otros asisten a ferias y exposiciones. Hay ferias de sellos periódicas en todo el país a nivel local. Incluso las librerías, las tiendas de antigüedades o los mercados de pulgas pueden recompensar una mirada. Luego hay varias subastas, tanto grandes como pequeñas, generales y especializadas. En cuanto al costo, este debe adaptarse a su bolsillo. No sea demasiado ambicioso al principio. Muchos comerciantes tienen cajas de artículos más baratos para el principiante en sus mesas. Finalmente, únase a su sociedad local, sociedad especializada o círculo de estudio. Conocerá a otros coleccionistas y pronto intercambiará material, aprenderá sobre el pasatiempo, se pondrá en contacto con otros coleccionistas y verá exhibiciones de lo que coleccionan. Buena suerte.